Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Espero que anden todo bien, que esté todo tranquilo, ¿sí? Nada, estamos acá de nuevo para dar la segunda clase online, la tercera del año, ¿sí? Cada vez más en confinamiento, ¿no? Porque estoy ahí en el ático de mi casa. Eh, pero bueno, la clase de hoy tiene que ver con esto de lo que dejé la semana pasada. Es cerrar un poquito, no es añadir más tarea todavía, sino esto de cerrar un poquito lo que tiene que ver con el conductismo, ¿no? Esto de, en el video está muy bueno, es un video muy coloquial, muy tranquilo, muy simple, eh, el cual explica lo que tiene que ver con lo que es el condicionamiento clásico y el operante clásico de Watson, operante de Skinner. Un poquito lo que no está es cómo surge, cómo aparece eso. ¿Sí? Eso aparece en lo que tiene que ver con el introspeccionismo, una teoría enunciada por Wundt, donde habla de que hay una conciencia en la cual uno, si hace un trabajo de empatía, puede ponerse en el lugar del otro y pensar como el otro y sacar ideas, sentimientos y deducir de alguna manera en qué posición, qué tipo de pensamiento y emoción está atravesando esa persona. Watson aparece de alguna manera para marcar el inicio de la psicología científica, ¿no? A Watson debemos agradecer que convierte a la psicología en ese momento tradicional en una psicología totalmente cientificista, ¿sí? Por ende, de alguna manera le agradecemos a Watson que introduce eso. Introduce a la ciencia de qué forma, ¿no? De lo que tiene que ver más con la vieja ciencia, mucho más comprobable, verificable, ¿sí? A través de métodos deductivos e inductivos, donde solamente, ¿sí? Es ciencia o solamente es verdad lo que se percibe, ¿sí? Lo que se observa, ¿sí? La observación natural hace de cuenta de que es algo que existe, es algo que es real, y lo que no, ¿sí? Lo que no se observa, para Watson en este caso va a decir no es algo que es real o comprobable, por lo tanto no es científico. Entonces él solamente se va a basar todo su mecanismo, toda su teoría, en lo que es observable. Por eso es una teoría que fue muy grande, estableció muchos parámetros, llegó a dominar de alguna manera toda la ciencia, ¿sí? Si ustedes lo pudieron observar, hasta llega a estar muy presente en el sistema educativo. Watson rompe un poco con todo lo establecido en ese momento, con la ayuda de los estudios de Pavlov, pero es Watson quien le da ese marco teórico tan impresionante y dominante para la época. Es ahí donde Watson establece esto del estímulo de respuesta, que para cada estímulo va a generar una respuesta condicionada, en base al estímulo que yo estoy aplicando. Watson hace esa ecuación en un momento, distingue lo que tiene que ver con el estímulo y la respuesta. El tema es que entre el estímulo y la respuesta hay algo. Eso que está en el medio, Watson lo denomina como la caja negra. La caja negra ni más ni menos que es la racionalidad, los pensamientos, los procesos cognitivos que vamos a ir viendo más adelante, pero que tiene que ver con esto, con el lenguaje, la memoria, la atención, la percepción y todo eso que conlleva los procesos cognitivos, que tranquilo lo vamos a ir viendo después. Pero precisamente Watson reconoce que hay algo ahí adentro del ser humano, que si yo aplico un estímulo a esa persona tiene una caja negra en la cual va a salir una respuesta. Lo que Watson dice, esa caja negra, que ni más ni menos es la mente humana, como no puede ser observable, no puedo yo abrir la cabeza de una persona, porque yo veo a una persona, ¡pac!, le rompo la cabeza, le saco así, y lo que voy a encontrar, ni más ni menos que es el cerebro, materia gris, ¿sí? Pero no voy a ver sus pensamientos, sus sentimientos, nada. Lo que es mente es abstracto, no es algo concreto, ¿no? No es algo observable, y eso es lo que establece Watson en su momento, ¿no? Dice, no, muchachos, esto no es observable, entonces por lo tanto no es científico. Si no es científico, lo dejamos a un costado. No niego que exista, pero no puede ser agarrado, no puede ser trabajado, porque no estaríamos dentro de los parámetros de la ciencia. Entonces es ahí donde establece de alguna manera, ¿sí?, que hay
un sistema, ¿sí? Una caja negra que prefiere él dejar de un costado. Es ahí donde desarrolla todo el conductismo, estímulo-respuesta, lo que vieron en el video, que está muy bien explicado, muy sencillito. Se aplica eso, ¿qué pasa? Se empieza a detectar que en una primera instancia el estímulo-respuesta era una teoría totalmente abarcativa, ¿no? Desde las plantas, animales, hombres, todo abarcaba dentro del mismo marco teórico. Si yo aplicaba un estímulo a una planta, por ejemplo, si le pego un machetazo a una planta, se va a cortar. Si le pego un machetazo a todas las plantas, se van a cortar. Si le pego un machetazo a un animal, le voy a cortar un pedazo. Si le pego un machetazo a un ser humano, también le voy a cortar un brazo. El tema es que se empieza a ver que este marco teórico no llega de alguna manera en un momento a abarcar todas las cualidades del ser humano, ¿sí? ¿Por qué? Porque ante un mismo estímulo se va a aplicar una respuesta diferenciada. O sea que, si yo soy una persona, ¿no? que ando por la calle caminando ahí y me cruzo con alguien y voy y le insulto, ¿sí? Y le digo, te voy a matar, esa persona puede reaccionar de muchas formas diferentes. O puede seguir corriendo, ¿no? Diciendo, este me va a cuchillar, ¿sí? O puede agarrar, ¿no? Y me puede enfrentar. O puede huir, o puede, no sé, insultarme, o entrar en pánico. Hay varias reacciones, respuestas ante ese mismo estímulo. Entonces ahí es donde empieza a tener como alguna falla ese marco teórico. Que ojo, dominó y fue muy útil por mucho tiempo, pero empieza a tener como esa caída. En esa caída misma, ¿sí? Es ahí donde aparece Skinner, ¿no? Y aparece Skinner para decir, bueno, no es que el marco teórico está mal, lo que pasa es que está incompleto, le falta algo. Eso que le falta, ni más ni menos, tiene que ver con esto, con el reforzamiento de estímulo. Lo vieron en el video cómo funciona, ¿no? Es un refuerzo que yo aplico para reforzar este estímulo que estuvo al principio, ¿sí? Y se ve muy claramente en el sistema educativo tradicional, como lo conocemos hoy en día, está muy arraigado, toma mucho el concepto de lo que es el conductismo, ¿no? Y toma esto de que si el alumno, ¿sí? Estudió, ¿sí? Si el alumno se preparó, hizo las cosas bien, ¿sí? Tengo una respuesta. Esa respuesta es que aprobó. Bueno, ese aprobar, ¿sí? En realidad es una consecuencia de ese estímulo, por lo tanto, yo voy a tener que generar algo que recompense ese estímulo principal que fue el que estudió. Entonces, esto que yo le generé un estímulo, es decir, te tomo un examen, vamos a hacerlo gráfico, te tomo un examen, ¿no? Ese es el estímulo. El chico me da una respuesta, puede haber aprobado o tener los contenidos aprendidos o no tener los contenidos aprendidos. En base a esa respuesta, lo que dice Skinner, voy a reforzar ese estímulo principal. Entonces, ¿qué? Si yo obtengo una respuesta buena, ¿sí? Que es la que yo decía, que estudiaran, que sepan, más que estudiar, que sepan, ¿sí? Voy a reforzar esa respuesta reforzando el estímulo. Entonces, ¿yo qué hago? Le pongo un 10. Le pongo un 10 porque va a reforzar esto. El aprender realmente me dio la respuesta que yo quería, entonces yo te recompenso. No recompenso en sí tu respuesta, que en parte sí, pero en gran parte va hacia el estímulo principal. Fue al estímulo lo que yo intenté reforzar, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo te pongo un 10, vos te sentís contento, todo bien, llego a casa, me puso un 10, bien, puedes salir el fin de semana. Bueno, eso hace, hasta sus propios padres hacen este mismo mecanismo. Todos estamos constantemente intentando reforzar esto de, en el sistema educativo al menos, el aprender, ¿sí? Esa es la idea. Bueno, el sistema educativo está marcado bajo todas las pautas en mayor medida por lo que tiene que ver con el conductismo de Skinner. Como algo anecdótico o algo de color. Todos hemos visto Los Simpsons, aquel que no haya visto Los Simpsons, no sé dónde vive. Y el director, ¿sí? Del colegio, ¿sí? Donde Bart y Lisa están, ni más ni menos tiene su apellido Skinner.
Skinner es, Mark Gregory, que es el creador de Los Simpsons, depone en honor al psicólogo Skinner, el que crea el reforzamiento de estímulo, ese nombre, ese apellido al director en honor a él, ¿sí? Entonces, para que se den una imagen, una idea de qué tan fuerte, qué tan poderosa fue en su momento la teoría conductista, que hasta el día de hoy permanece. El sistema tradicional argentino de educación está marcado básicamente sobre eso, ¿sí? Y eso es lo que aparece, ¿no? Aparece Skinner para reflotar de alguna manera un barco que se está hundiendo. El sistema educativo no vamos a decir que no funciona, tiene sus logros, tiene su éxito. El problema mayormente pasa en los otros campos de la clínica, donde se presentan algunos fallos, ¿sí? Las terapias, por ejemplo, conductistas, son estas terapias muchas veces denominadas como terapia de shock, ¿sí? Donde uno dice, bueno, tengo, no sé, vengo yo paciente y tengo fobia a las ranas, ¿sí? Me broto, vengo, veo una rana, quedo ahí. Bueno, ¿qué hace un terapeuta conductista? Lo que hacía antes, ¿sí? Es un poquito diferente, pues no se permite tanto. Agarraba a esa persona y se obligaba de alguna manera a enfrentar ese objeto fobígeno, ¿no? Entonces yo agarro, me meto en un cuarto de, qué sé yo, de 5x5 a la persona y a una ranita ahí en una esquina, ¿sí? Esa persona va a empezar a tener toda esa fobia, lo que denomina y va a desencadenar posiblemente en un ataque de pánico, ¿sí? El primer día. El segundo día, la misma situación, la persona ya no va a entrar en pánico, o tal vez sí, pero no tan gravemente. El tercer día menos, el cuarto menos, el quinto menos, y así va disminuyendo su fobia a ese objeto fobígeno. Por un lado eso. Entonces se va reduciendo. Después se va acercando ese objeto fobígeno con la persona a tal punto que desaparece, ¿sí? Y técnicamente funciona. El tema es que la gente a veces, mucho ese tipo de terapias no eran de mucho agrado. Hoy en día no se suele utilizar. Sí, para algunas cosas sí se sigue utilizando. Por ejemplo, el miedo a las alturas. Uno suele recomendar a la persona, al paciente que tiene fobia a las alturas, decir, bueno, vaya a tal edificio y empiece a subir escalón por escalón, ¿sí? Un día 1, el otro día 2 escalones más, el tercer día 5 más, y así hasta superar, ¿no? Ir enfrentando ese miedo desde este marco teórico, ¿no? Desde otro marco teórico que ya vamos a ir viendo, lo van a trabajar de otra forma. Desde el conductismo, ¿sí? Donde la clínica conductista era muy marcada, se trabajaba de esta forma. El problema es que no todas las personas reaccionaban de la misma forma, ¿no? Y eso tiene que ver con esto de la mente, ¿no? Tiene que ver que no todos ustedes van a reaccionar de la misma manera. Si ustedes reciben en este momento una noticia fea del fallecimiento de alguien, y ojalá que no, toco madera, no todos van a ponerse del mismo sentimiento. La mayoría supongo que entrará en angustia, algún porcentaje lo bloqueará, ¿no? Sentirá nada, ¿sí? Y otro porcentaje mínimo, supongo, entrará en felicidad, según la persona que haya fallecido. Habrá algunos que sí. Eso tiene que ver con la mente humana. Entonces, esto de aplicar de forma general, ¿sí?, a todos por igual, no funciona de la mejor forma posible. Después se ha modernizado lo que tiene que ver con la clínica conductista ¿no? Y es mucho más específica, pero de todas formas hoy por hoy no es muy utilizado. Sí, lo que tiene que ver con el cognitivismo, que es algo similar en ciertas cosas, pero ya abriendo esa caja negra, ¿no? Entonces, para ubicarnos y ir terminando el video, pues ya se hace muy largo, encontramos a Pavlov en primer lugar, desarrollando muchos de los experimentos que tienen que ver con el conductismo. Watson ya enmarcando en un marco teórico todo el conductismo, dando de forma. Y Skinner en esa etapa de intento de reflote de este marco teórico, ¿no?
Finalmente termina falleciendo el conductismo, no le queda otra, pero no fallece, así como que se reconvierte en lo que hoy llamamos como la psicología cognitiva, que se utiliza hoy en día y es muy usada, ¿no? Con muchos de los preceptos que tenían que ver con ese conductismo. Eh, nada, era explicar un poquito eso, a ver si se lograba que eso no estaba en el video ni en ninguna parte, entender un poquito. Y nada, y cuando retomemos, sí, lo terminaremos de aclarar. De todas formas hay un foro ahí donde ustedes pueden utilizar si necesitan algo, tienen alguna duda o algo por el estilo. Ustedes dicen, profe, no entendí esto, profe, se me fue aquello. Hagan la consulta, no hay ningún problema, yo en un determinado momento estaré respondiendo. Nada, eso es todo. Sí, nos veremos la próxima semana, ¿no? En sentido figurado. Pero cuando se termine todo esto, sí nos veremos personalmente y ya vamos a esclarecer todo. Así que tratar de llevar en la carpeta o las cosas que me mandan, traten de tenerla en la carpeta. ¿Sí? Traten, no, tenganla en la carpeta, porque es parte del contenido, es parte de lo que va a ser la nota del trimestre, porque al no tener clases de formas tradicionales voy a tener que tomarme mucho de eso. Por lo tanto, todos traten de hacer las actividades y enviármela, ¿sí? En la medida que se pueda, pero traten de hacerlo, porque si no, no van a tener nota. Y nada, eso es todo, ¿sí? Espero que anden todo bien, que estén todo bien, que la familia esté bien, cuídense, porque todavía falta mucho de esto. Los brotes más importantes todavía no se van a dar. Sí, así que queda un tiempito más. ¿Sí? Nada, espero vernos pronto y nada, saludos a todos. ¿Sí?